Y en Radio Torre Pacheco abrimos ya nuestra ventana del mirador y saludamos a Miguel Galindo. Buenos días, Miguel. Buenos días. Y preparado para leernos el artículo Preparado. de este miércoles, que se titula así. Es una pregunta, ¿existe Dios? Es una pregunta de calado. Además de verdad. Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo. Mis cientos de libros, si digo miles, tampoco exagero, leídos, me ha llevado a la conclusión al menos de un par de cosas. Que para dar respuesta a una pregunta hay que hacerse un montón de preguntas sobre esa misma pregunta. Y que para acercarse a una respuesta hay que alejarse antes analizando los diversos significados que nacen de esa misma respuesta. O sea, tomar distancia. Es el ejercicio intelectual al que me ha obligado a someterme uno de mis corresponsales cuando me pregunta si existe Dios realmente. Lo primero que uno tiene que preguntarse a sí mismo es qué entiende uno por Dios. Porque yo creo que hay tantos significados como seres humanos. Es un concepto tan difuso como impreciso. Y esto hemos de reconocerlo previamente antes de cualquier otra divagación. Normalmente la gente tiende a definirlo como superior, algo superior que gobierna nuestras vidas y existencias. No es lo mismo la una que la otra, la vida que la existencia. Y viene influenciado por las religiones, en su esfuerzo e interés por hacerse intérpretes y hacerlo personal, a fin de someter a su credo a esas mismas personas. Eso es lo primero. Y lo segundo es examinar la estructura de la pregunta, su semántica. No es lo mismo afirmar el rotundo «vive Dios», que decía el Capitán Trueno, para reafirmar la fe, que hablar de su existencia. Y no es igual porque toda vida tiene un principio y un fin, y Dios no lo tiene, aunque sí que exista. Podríamos decir, aunque en teoría, por supuesto, que Dios existe pero no vive, y aún y así sería una reflexión simplista, si bien que la más aproximada a la realidad, o al menos a nuestra realidad, porque esa es otra. La realidad la manufacturamos nosotros, según nuestro libre entender y albedrío. Y precisamente por esto, la idea de Dios es un constructo nuestro, más que del mismo Dios. Entonces, ¿a qué atenerse?, se preguntarán. Pues quizá que a tirar del hilo que marca la lógica, es lo que digo yo siempre. Mi sistema es seguir el relato religioso, si bien que bajo la lupa de la ciencia, que al fin y al cabo es la más afín a lo posible, puesto que lo otro es pura narrativa. Está meridianamente claro y demostrable por el Big Bang que el universo no se hizo solo a sí mismo, pues procedió de una, entre comillas, voluntad concreta anterior a lo demostrado por Stephen Hawking. Al igual que también ha quedado demostrado, si cambiamos los días del Génesis por eones de tiempo indefinido, que el ser humano fue el último en aparecer de todo el aparato de la llamada creación.
el último mono, y nunca mejor dicho. Y Dios descansó, dice el Génesis. Yo pienso que se quedó descansando. Pero esa creación o evolución no ha terminado. Y queda claro que el agente activo es la humanidad. Esto es, con la aparición del ser humano u otros seres inteligentes, Dios se hizo inteligible en esa misma creación y para esa misma creación. La cuestión ahora ya no debería ser si Dios existe o no existe, sino el objetivo, el sentido, la finalidad, el propósito de toda esta historia en la que nos hayamos metido. Pero indudablemente, si existe un propósito inicial, sí que existe ese propósito inicial antes de que nosotros naciéramos a este mundo. Por puñetera lógica tiene que deberse a ese mismo principio o voluntad a que nosotros llamamos Dios. Luego ese tal Dios existe, y no ya porque lo digan las religiones, sino también porque los fundamentos de la física cuántica lo incluyen y lo están señalando. Una vez claras las probabilidades de su existencia, la otra cosa del caso es su naturaleza. Y aquí es donde religión y ciencia se dan de hostias, y con perdón. La primera lo presenta como un gran traumaturgo, divino en su esencia y humano en su presencia. ¿Quién está hecho a imagen de quién? Y además que gobierna el mundo premiando y castigando a diestro y siniestro. Y la segunda lo asocia a un principio de energía inteligente, que como todos sabemos por la segunda ley de la termodinámica, no tiene principio ni fin, pero que se transforma continuamente. En Román Paladino, energía, sí, pero dotada de una especie de inteligencia primigenia. Así que por ahí anda el Juego de Tronos respondiendo al que me hizo la preguntica del título de este articulete de Reporter Tribulete. Y me remito a los tebeos de mi época. Mi ya opinión personal va en esta línea. Dios opera en la evolución de la materia, creada por la condensación de su energía. A veces puede parecer involución a través del ser humano al que le han incorporado, si bien que rebajada, su propia conciencia. Como un buen vino, pero aguado, para que no se nos suba la cabeza. El mecanismo de autorregulación es la ley de causa y efecto, a través de la cual se experimenta y se sacan las conclusiones. Dicho de otro modo, Dios sería la causa y el hombre el efecto de dicha causa. Si bien, claro, naturalmente, nosotros producimos también nuestras propias causas con nuestros propios efectos. Encaja perfectamente con el movimiento entrópico del universo. Los infinitos niveles de condensación, digamos, materia espiritual, corresponden a infinitos grados de conciencia con respecto a Dios. Y de ahí la explicación por parte de las iglesias a la existencia de los ángeles, como superiores o incluso inferiores en algunos casos al propio ser humano, ya que estamos formados de y con
la misma energía. De hecho, en la antigüedad, los hombres han adorado a esos ángeles como sus dioses, confundiendo el efecto con la causa. Dios es nuestro origen y nuestro destino, y todo lo demás es el camino. Creo que eso lo dijo San Juan de la Cruz. La vuelta al punto de salida, el círculo que se completa. Aunque, si me lo preguntan, yo les diría que se parece más a una espiral, puesto que el círculo tiene un principio y un fin que Dios no tiene. Es igual, pero sin ser lo mismo. Bueno, pues acabamos de escuchar en directo en Radio Torre Pacheco el artículo que nos ha leído Miguel esta semana, titulado ¿Existe Dios? Y ahora los comentarios, a ver qué opinan tus seguidores. María dice esta semana: menudas pregunticas que te hacen, amigo mío. Sí. Y es que tú lo dices, hay que analizar todas las posibles respuestas que pueden abarcar una sola pregunta. Y no todo el mundo entiende lo mismo por una misma cosa. Creo que lo importante es ponerse uno mismo en disposición de pensarlo. Exactamente. Una pregunta como esta, pues la verdad es que tiene su punto, su puntazo, si no su mala leche. Pero toda pregunta requiere muchas respuestas. Porque una pregunta no va en una sola dirección, normalmente se multiplica. Y Dios es un concepto tan universal que puede tener muchas acepciones. Por lo tanto, puede haber muchas respuestas. Yo me limito a exponer lo que dice la religión, que es lo que todo el mundo conoce, pero que no dejan de ser dogmas, y a exponer lo que empieza a decir la ciencia, que ya no son dogmas, son certezas, son leyes físicas. Siguiente comentario, y es de Mondovilio. Esa pregunta encierra a su vez otras dos preguntas. ¿Qué se entiende por Dios y qué entiendo yo por Dios? La humanidad ha matado y entrado en guerra por esos conceptos. Y sigue matando. Y sigue matando. Ahora mismo uno de los conceptos que Netanyahu está, aunque todos sabemos que todo eso son excusas, pero uno de los conceptos que él dice es que sigue matando por mandato de Jehová. Y el loco de Trump mismo pues dice que habla con Jesucristo. O sea, vamos a ver, aquí todo el mundo habla en nombre de Dios y todo el mundo hace las mayores barbaridades en nombre de Dios. Pero Dios no deja de ser una idea en manos de los hombres. En realidad, las religiones se acercan, pero no lo definen totalmente. Por eso, cada religión tiene un Dios distinto. Y eso es imposible, eso es imposible. Solamente puede haber una única fuente y la ciencia se acerca más. Comentario de Mercé. Aquella tía abuela me decía que si Dios no existiera, habría que inventarlo para poder explicarnos a nosotros mismos. Eso Por lo es. tanto, blanco y en botella. Una muy sabia y sencilla conclusión, ¿no crees? Hombre, naturalmente. Es que si no existe, ¿por qué existimos nosotros? ¿A qué se debe esta historia que nos montamos para luego desaparecer de aquí? No tendría sentido. O sea, el sentido lógico naufragaría. Esa es la primera razón. Pero luego, conforme la ciencia va avanzando, pues entonces se va viendo que existen otras razones y hay otros motivos y hay otros porqués. Comentario de Manolo. No es menos cierto que si Dios nos ha hecho a nosotros, nosotros hemos hecho a Dios en la misma medida. Así que existe un empate. A esa pregunta se le puede sacar mucho partido y una charla
daría mucho más que este escaso y apretado programa. Es un tema en el que el tiempo se nos queda corto. Estos son temas que se quedan cortos. Para hacer un programa como este se queda muy corto, muy escaso. Es mucho mejor una charla abierta, sin ningún tipo de cortapisa ni medida. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. Pero en fin, la religión te da una idea de un posible origen de Dios. Lo que pasa es que termina en dogmas, y al acabar en dogmas eso no vale. Porque resulta que el islante puede matar por su Dios lo mismo que nosotros hicimos las cruzadas matando por el nuestro. Eso no sirve. Entonces, el otro tipo, o sea, mirándolo desde el Dios universal más que original, pues para eso está la ciencia, y la ciencia lo explica perfectamente. Comentario de Monse. Cuando de cría hacía esta pregunta, en casa me mandaban callar. Y luego mi madre me decía que se lo preguntara al cura cuando me confesara. Yo creo que ellos, católicos, a marcha martillo, tampoco podían dar una explicación satisfactoria. No. Es que entonces si nos retrotraemos, bueno, cuando yo era crío, a aquel nacionalcatolicismo, en fin, solamente hablar de la idea de Dios ya casi que era pecado. Porque solamente los curas y solamente el magisterio de la Iglesia podía hablar de Dios. Lo demás era casi como con una falta de respeto. Tú que sabes de Dios para hablar de Dios, nosotros somos los que sabemos de Dios. O sea, aquello era un disparate. Gracias a Dios hemos subido un par de escalones, no muchos más, pero un par de escalones, y por lo menos más mentes abiertas hay. Comentario de Julio. Tú has soltado una idea muy interesante. Dios vive en nosotros y nosotros existimos en Dios. Pero es que si lo examinamos al revés, también puede funcionar. La cuestión está entre la vida y la existencia. Dos conceptos distintos, ¿no? Son dos conceptos distintos, pero que juegan dentro de la misma partida, por llamarlo de alguna manera. La existencia es lo mismo que la energía. Es infinita, no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto es eterna, como Dios es eterno. Se tenga la idea que se tenga. Pero sin embargo, dentro de la materia estamos sujetos a unas leyes termodinámicas, y es que la materia nace, crece, madura y muere. Tiene principio y tiene fin. Sin embargo, esa dentro de la existencia es un eslabón más de la cadena. Digamos que las vidas están contenidas en la existencia, y la existencia sí que es eterna. Comentario de Ana. Soy profesora de física del centro madrileño que tú ya sabes. Me parece que un buen punto de partida sería el plantearlo desde el primer segundo de la teoría de Hawking sobre el Big Bang. Espero que al hacerlo desde la ciencia y no desde la religión no nos pongan pegas al seminario. Hombre, no te la van a poner si simplemente dices que queréis hablar de la teoría del Big Bang de Hawking. Pero si se huelen posiblemente que viene algo religioso detrás, posiblemente que te la boicoteen, puede ser, porque la propia Iglesia llamó a capítulo a Stephen Hawking, al Vaticano, para que explicara, porque estaba negando a Dios. ¡Qué disparate! Hawking no ha negado nunca jamás a Dios. Hawking ha explicado la creación
desde el punto de vista material, desde la energía masificada, ¿vamos? Pero nunca jamás ha dicho nada, ni bueno ni malo, de la energía pura, que dio ese paso a la creación de las formas en el universo. Y sin embargo lo clasifican de ateo. ¡Qué disparate! Y eso en pleno siglo XX, Stephen Hawking no ha sido ateo nunca. Lo que pasa es que ha dicho, esto empieza aquí, desde el primer átomo y desde el primer bosón, y ha funcionado así durante millones y millones y millones de años, pero el porqué, el punto de partida, el fogonazo, de ahí para atrás, yo no puedo explicar nada. Pero sin embargo la Iglesia lo ha retorcido todo y ha dicho todo lo contrario. Pues imagínate. Comentario de Blas. Deberíamos echar una pensadica a lo que propones en tu quinto párrafo. Lo que el Génesis habla como pasado, bien puede ser un futuro que aún está por llegar. Si el tiempo en sí mismo no existe, entonces, ¿cómo se titula en un libro que leí hace tiempo La creación aún no ha terminado? Sí, creo que ese libro es de Faber-Kaiser, creo, de Andrea Faber-Kaiser. No lo sé con seguridad. Sí, ese es un libro de los años 60, por ahí. La creación no ha terminado. Y juega con esa idea de que el Génesis, en realidad, relata un principio, desde un punto de vista de relato de hace millones de años, por supuesto. Pero que dice que ese Génesis es el principio, pero que el final todavía no se ha escrito. Por lo tanto, seguimos en plena evolución, o involución, o lo que sea esto. O sea, lo que dice ese autor, la creación está todavía creándose, valga la redundancia. Y seguimos con más comentarios. Este es el de Olga. Al final, todo viene a lo mismo que tú siempre repites en tus artículos. Siempre hablas de la energía y luego sobre la energía inteligente. Es como únicamente se puede tratar de explicar este de hoy. Cuando la religión se cierra las puertas, la ciencia se las abre. Lo he aprendido de ti. Pues me alegro. Me alegro. Es así. Es así. La ciencia nació de las religiones primitivas porque observaban el funcionamiento de la energía, de la materia, del día, y sacaban conclusiones. Luego la religión siguió por un camino y la ciencia ha seguido por otra. Y es muy posible que al final de ese ciclo que hablaba el ponente anterior, es muy posible que cuando ese ciclo se acabe, religión y ciencia vuelvan a ser lo mismo. Porque ahora mismo están acercando posturas, aunque la religión lo niegue. Pero claro, ¿dónde van a sacar las nóminas, toda esa curia que hay viviendo del cuento? Comentario de Pascual. Yo pasé por el seminario y terminé saliéndome. Pues cuando uno llega a las preguntas de ese calibre, la religión no te facilita las respuestas. Y lo que es peor, se encierra en sí misma en inexplicables dogmas de fe. Doy fe. Doy fe, hombre, vamos a ver, si tú has pasado por el seminario, por poco tiempo que hayas estado, desde luego sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Todo lo que no sea dogma de fe, la Iglesia lo aparta, por sistema. Solo algunos pocos se molestan en echarle un vistacico, y decir, oye, cuidado, que aquí hay molla para poder seguir investigando. Muy poco. ¿Por qué? Pues porque el propio dogma se lo prohíbe. Otro comentario, y este es de Noelia.
Es muy curioso que la Iglesia acusara a Stephen Hawking de ateo, dañino e impío, cuando hizo más en su teoría por entender la naturaleza de Dios que todos los concilios juntos de la católica. Manda narices. Manda narices, y es lo que yo he comentado antes. Manda narices. Pues sí, eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que Hawking siguió en sus 13 porque pudo demostrar su teoría del Big Bang. La ciencia entera lo demuestra, toda la física lo está demostrando día a día, y pudo demostrarlo. Ya los otros tuvieron que enfundársela, callarse y decirle hasta luego, Lucas. Pero desde entonces Stephen Hawking está señalado, aunque ya haya muerto, como ateo. Como ateo, cuando para decir las cosas sencillamente ha sido el primero que ha levantado un velo sobre la comprensión de Dios. Precisamente. Y llegamos al último comentario, lo firma Luis, dice así: me quedo con el último párrafo de tu artículo. Creo que lo explica todo con muy pocas palabras, aunque claro, luego de esas pocas palabras se puede sacar otro buen y extenso estudio. ¿Y eso quién lo dice? Luis, que es Luis. el último comentario, sí. ¿Y qué digo yo en mi último comentario? El último párrafo de tu artículo, sí. Sí, que Dios es nuestro origen Sí. y nuestro destino. Y todo lo demás es camino. Efectivamente. Si tuviéramos que responder a una idea de Dios, yo creo que esa es la que más se ajusta. De la idea, ponle Dios, ponle energía universal, ponle lo que tú quieres. La etiqueta la pones tú. Pero de ahí salimos y ahí regresaremos. Es nuestro origen y nuestro destino. Y lo que hay entre medio es el camino. Creo que fue San Juan de la Cruz quien lo dijo. Sí, así lo has escrito en tu artículo. Pues ya hemos leído los comentarios. ¿Existe Dios? El artículo que hoy nos ha traído Miguel Galindo al Mirador. Y para la próxima semana, para el próximo miércoles, tenemos otro título corto, breve, pero a saber. Saber parar, se titula. Saber parar. Bueno, a tiempo. A tiempo. Quizá. Quizá yo llevo 2 o 3 o 4, poco más o menos, que se siguen uno de otro. Bueno, vamos a parar. Vamos a parar y vamos a hablar de otra cosa. De saber parar. De saber parar, porque esa es otra cuestión. Muchas veces no sabemos parar. Bueno, pues lo descubriremos la próxima semana. La próxima semana. Miguel, como siempre, un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente. En Radio Torre Pacheco, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.